este video vamos a abordar algunas nociones acerca de la elipse, que es una de las secciones cónicas. Para ello vamos a utilizar GeoGebra y vemos en pantalla precisamente una elipse. Si nos fijamos, hay unas distancias llamadas distancia D1 y D2, que son precisamente las distancias entre unos puntos llamados focos, que acá están denotados como F1 y F2, hasta un punto que se encuentra ubicado sobre la misma figura de la elipse. Es decir, D1 es la distancia entre F2 y cualquier punto de la elipse, y D2 la distancia entre F1 y cualquier punto de la elipse. Y la elipse tiene una característica especial, y es que la suma de esas dos distancias siempre es constante. Y para ello vamos a comprobarlo utilizando este programa GeoGebra, moviendo el punto A. Tenemos que la distancia 1 es 3,02 y la distancia 2 es 4,09, de manera que suman 7,11. Y al mover el punto, ese valor D mayúscula, que es la suma de D1 y D2, permanece constante. Esa es la característica precisamente de la elipse, que hay una medida constante. En el caso de la circunferencia, recordarán que las distancias, hay también una distancia constante, y es la distancia del centro a cualquier punto de la circunferencia, y esa distancia se llama radio. En este caso, la suma de D1 y D2 siempre es la misma. Bien, tenemos ahora dos elipses, ambas con centro en 0,0, es decir, en el origen. Los centros están ubicados precisamente, o sea, para esta elipse por acá tenemos el centro, y para la elipse, la segunda elipse, este es el centro, y obviamente pues las coordenadas son 0,0, y en este caso pues también tenemos 0,0. Muy bien, entonces la primera elipse horizontal, como lo vemos allí, y la segunda vertical. ¿Cuál es la expresión matemática para cada una de ellas? Para el caso de la elipse horizontal es la siguiente: x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. Y para el caso de la elipse vertical es x al cuadrado sobre b al cuadrado, ya vamos viendo la diferencia, más y al cuadrado sobre a al cuadrado es igual a 1. En este caso hay una característica especial en el caso de las elipses, y es que siempre a es mayor que b, y vamos a verlo por qué. Vamos a identificar qué es a y qué es b en cada una de las gráficas. Pero primero ubiquemos algunos puntos. Vamos a ubicar los focos. Bueno, los focos ya están allí. Para el caso de la horizontal, F1 por acá, F2, o en algunos textos y algunos libros pueden encontrar F y F'. Se trata de lo mismo. Acá también tenemos F1 y F2. Bien, ubiquemos los vértices. Entonces acá tenemos un vértice que podemos llamar vértice 1 o sub 1, y por acá vértice sub 2. Acá tenemos otros puntos que algunos llaman covértices, B sub 1 y B sub 2. Muy bien, ya podemos indicar entonces qué es A y qué es B. Esta distancia desde el centro hasta el vértice siempre se va a llamar A. ¿Ya? Ojo que, por ejemplo, en el caso de la elipse horizontal, estos son los vértices, B sub 1, B sub 2, y en el caso de la vertical, pues tendríamos que los vértices son estos. ¿Ya? Y estos de acá serían los covértices. Y la otra distancia del centro al covértice, vamos a utilizar otro color, se va a llamar B. Y nos faltaría la distancia del centro a los focos. Vamos a indicarla con color amarillo, vamos a ver si se alcanza a ver. Sería esta, la voy a ubicar un poco
por fuera de la línea allí para que se vea, del centro al foco, y ese se llama C. Bien, hay otros elementos de la elipse que vamos a explicar en la otra figura para no llenar tanto de letras, y son los siguientes. El eje donde se encuentran los focos se llama eje focal. Que en el caso de estas elipses que tienen centro en el origen, pues va a coincidir con uno de los ejes, bien con el eje X o con el eje Y. En esta vertical, el eje focal viene siendo el mismo eje Y. Pero como distancia medida de un vértice a otro vértice, es decir, desde aquí hasta acá, se llama eje mayor. Obviamente, porque tenemos una distancia mayor, o esta distancia va a ser mayor que la otra que llamamos eje menor, y es esta que estoy trazando en este momento, que está con color verde. Entonces retomamos o recapitulamos: eje mayor, que está acá con rojo; eje menor está con color verde. Es decir, que las distancias entre vértice y vértice corresponde al eje mayor, y entre covértice y covértice al eje menor. Y al eje donde se encuentra, digamos, el eje menor, pero considerando toda la línea recta, se llama también, que es este que está acá en este caso, se llama también eje normal. Ahora bien, si tomamos la distancia A, es decir, entre el centro y el vértice, voy a tomar esta línea que trazamos con rojo acá, voy a tratar de moverla. Pueden ver que coincide con la distancia entre el foco y uno de los covértices, formándose acá un triángulo rectángulo. Obviamente en todos los triángulos se cumple el teorema de Pitágoras, y los catetos acá reciben, digamos, un nombre diferente al que estamos acostumbrados. Acá el teorema de Pitágoras, trabajando con las letras que vemos allí en pantalla, quedaría de la siguiente manera: uno de los catetos al cuadrado puede ser b, b al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado puede ser c. Acá tenemos obviamente un ángulo recto al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado, que en este caso se llama a. Y esta es una expresión que va a ser útil a la hora de trabajar con elipses. Vamos a aprovechar esta gráfica para indicar las coordenadas de algunos de los puntos que están presentes allí. Por ejemplo, los vértices. Recordemos que la distancia entre el centro y el vértice es A, por lo tanto, para este punto que tenemos acá, las coordenadas serían obviamente A, 0, ¿verdad? Si el centro, en este caso de la elipse, es el punto 0,0, nos desplazamos A unidades a la derecha, por lo tanto tendríamos que estaríamos ubicados en el punto A,0. Y el otro vértice, que está en el otro extremo, pues tendría que ser menos A,0. Vamos con los llamados covértices. Recordemos que la distancia entre el centro y un covértice es B, por lo tanto en este superior tendríamos que el covértice tiene coordenadas 0, 0 en X por supuesto, y subimos B. Y para el otro covértice tendríamos 0, menos B. Por último, las coordenadas de los focos. Para este foco que tenemos acá, recordemos que la distancia entre el centro y el foco es C, tendríamos como coordenadas C, 0, y el otro foco que se encuentra acá tendría coordenadas menos C, 0. De forma similar se obtienen expresiones para la elipse vertical.